El Salvador de 1930 comenzaba a vivir los efectos de la crisis de 1929. El presidente de la época, el doctor Pío Romero Bosque, decide convocar a una elección presidencial que estuviera libre de las irregularidades que se habían venido cometiendo durante 30 años en El Salvador. Para ello, decide hacer una convocatoria abierta en la que todo aquel que se quisiera postular pudiera hacerlo sin ningún tipo de impedimento y así competir en las elecciones de 1931 a la presidencia de El Salvador. Se presentaron 6 candidatos a la presidencia y con ellos una 7ª candidata que despertó entre todos los partidos políticos tradicionalmente masculinos el repudio y el rechazo. Fue la candidatura de Prudencia Ayala. Si yo quisiera hablar del contexto en que Prudencia Ayala nació, creció y tuvo el coraje de enfrentarse a una sociedad patriarcal como la que era la sociedad en ese momento, puedo decir que ella, si nació en 1859, se encuentra como a las puertas de muchos cambios culturales y políticos que se iban a realizar en El Salvador. Cambios en la legislación, cambios en la educación. Por ejemplo, a las mujeres no se les permitía en ese momento hacer más de la primaria, no iban a secundaria, iban hasta 2º grado. No había escuelas con la apertura para mujeres, básicamente eran hombres. Entonces, ella nace justamente cuando se va a dar ese giro. La sociedad era patriarcal, misógina, androcéntrica y en muchas cosas ignorante. Pero no hay que olvidar que la ignorancia se cura, la irracionalidad no, ¿verdad? Su entorno familiar, su madre fue generala y participó en la revolución de los 44, de los sesetas, y todas las amigas de ella eran generalas. Eso influyó ver mujeres con coraje, ver mujeres que empuñaban el arma. Era una mujer autodidacta, es decir, ella investigaba, leía cosas de todas partes. Ella fue la que fundó un periódico en Guatemala que se llamaba Redención Femenina, era el periódico que ella escribió. Entonces, eso dice mucho de la personalidad de esta mujer. Había una dinámica regional, dado que Estados Unidos estaba interviniendo la región centroamericana. Antes de Estados Unidos era Inglaterra la que había intervenido estos países y se creó un ambiente antiimperialista relacionado con los Estados Unidos. De manera que así fue Prudencia conformando un pensamiento unionista, un pensamiento libertario, un pensamiento de independencia. A Prudencia Ayala no se le permitió participar, pero eso no impidió que se conocieran sus propuestas electorales muy visionarias para la época. Esa es la importancia del rol de Prudencia Ayala dentro de la historia de 200 años que tiene la República. Plantear una serie de propuestas novedosas que finalmente 30 años después, 60 años después, fueron aprobadas en El Salvador, nos indica lo adelantada que fue esta mujer para la época. Me lanzaré como candidata a la presidencia de la República. Mi plataforma electoral
promoverá los derechos de la mujer, el respaldo de los sindicatos, la honradez en la administración pública, la limitación de la distribución y consumo del aguardiente, el respeto por la libertad de cultos y el reconocimiento de los llamados hijos ilegítimos. Me lanzo como candidata a la presidencia de El Salvador, orgullosa de ser una humilde india salvadoreña. La campaña la realizó en Santana, se movía hasta Guatemala, aquí en San Salvador, pero no fue una campaña como la entendemos ahora, bien elaborada, ¿verdad? Sino que ella era prácticamente sola. En ese tiempo la Constitución vigente era la de 1886. En la Constitución no se establecía textualmente las mujeres no pueden votar o no pueden ya. No lo decía, porque la mentalidad de la época era que no había necesidad de decirlo. Eso era sobreentendido, ¿no? Era como un dogma de fe que era para los hombres, todas esas aperturas y todo. Bueno, Prudencia hizo el intento de inscribirse, ¿verdad? Pero la campaña estuvo más bien cargada de burla de parte de los periódicos de la época. Se burlaban de ella, decían que estaba loca, que era demente, hacían caricaturas con su figura. Una muy famosa es que con una cacerola, en donde como queriéndole insinuar que su puesto estaba ahí. Creo que era el artículo 51 de la Constitución de 1886, que decía todos los ciudadanos de El Salvador son aptos para votar, etc. Y entonces ella decía, si las mujeres también somos ciudadanas, ¿verdad? Pero la sociedad no lo entendía así, la sociedad de la época. Hay una asociación progresista de industriales nacionales que le manda una carta incluso al presidente, a don Pío Romero Bosque, y le dice, mire, esa apertura no es adecuada, porque, claro, lo estoy diciendo con mis palabras, pero eso era el sentido, porque se está inscribiendo un montón de gente, pero no mencionaban a otras gentes. A quienes mencionaban era a la señora Prudencia Ayala. Entonces le decía, mire, se ha inscrito hasta la ridiculez, Prudencia Ayala se ha inscrito. Y lo que ellos decían era que las mujeres ni siquiera votaban, ¿verdad? No votaban, mucho menos una cosa para ellos, digamos, incomprensible que una mujer aspirara a la presidencia de la República. Entonces, sus argumentos eran sobre todo legales. Y, claro, en base a eso, decretaron que ella no se podía inscribir. Prudencia Ayala primero lo intentó con la alcaldía. Luego, después, lo intentó con lo que se podría llamar el Consejo de Ministros, eran los ministros de don Pío. Y luego después lo intentó con la Corte Suprema de Justicia, que fue la que dio la última palabra, ¿verdad? No se puede, porque las mujeres no son ciudadanas. La Constitución que realmente vino a dar y el reconocimiento como ciudadanas a las mujeres fue la de 1950. Esa fue la Constitución que ya permitió el derecho al voto y que explícitamente ahí decía que no había diferencia de sexo, ni de religión, ni de nada, que la gente en El Salvador
tenía que votar. La Constitución de 1950, impulsada por un golpe de Estado, va a permitir no solo que la mujer vote, sino que también la mujer pueda ser candidata. Esta aparición de mujeres en la política viene acompañada con la inserción de mujeres en las fábricas como obreras en el proceso de industrialización. Nadie habla de todas las mujeres que en las diferentes épocas de nuestra patria han luchado. Y lo que pasa es que la gente cree que hay que mencionar a los caudillos, a los líderes, a esto, a lo otro. Pero ¿y las mujeres? ¿Por qué no? Entonces, yo siento que Prudencia Ayala, yo la veo como un hito para nuestra historia salvadoreña. En 1984, El Salvador va a tener por primera vez a una mujer como jefa de uno de los órganos del Estado. La doctora María Julia Castillo será la presidenta de la Asamblea Legislativa. Una mujer pondrá la banda presidencial por primera vez a un hombre electo presidente de la República. En 1994, El Salvador tendrá por segunda vez a mujeres como jefas de uno de los órganos del Estado. Gloria Salguero Gross será la presidenta de la Asamblea Legislativa y Ana Guadalupe Martínez la vicepresidenta. Ese mismo año se aprueba el Código de Familia que eliminará el estigma social de haber dos clases de salvadoreños, los legítimos y los ilegítimos. Está bien que haya este reconocimiento, porque eso moraliza a la sociedad, le da inspiración a las niñas, a las jóvenes, y ya no solo miran que llegar a la presidencia solo pueden ser los hombres. No, una mujer puede perfectamente, tiene la capacidad intelectual, mental, emocional, la lección, el ejemplo que le está dando a la sociedad. Y ahora eso de que la recordemos y todo, a mí me parece que es de justicia. Es nuestro esfuerzo, es nuestra lucha que nos ha permitido llegar a obtener esas leyes. Al conmemorar 200 años de historia de nuestra República, es preciso remarcar la figura de una mujer que se adelantó a toda la clase política de su época y nos dejó el legado de una serie de propuestas y derechos que aún faltan por conseguir.